la sesión en comité. ¿Cuenta, señor secretario? Del jefe de gabinete de la ministra de Ciencia, con el que corresponde un oficio enviado por esta comisión en relación a preocupaciones que tenía esta instancia por la forma en que la propuesta de nueva Constitución está abordando los temas de ciencia e innovación. Se agradece. Se envía a todos los señores y señoras senadoras, miembros de la comisión, los que no están presentes también. Hemos sido convocados en el día de hoy para poder seguir tramitando el proyecto de ley que modifica la ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana, con el objeto de regular la edición del genoma humano y tipificar los delitos que indica, boletín 15.076-11, para el cual han sido invitados especialmente la Academia Chilena de Ciencia, la profesora y doctora señora Rosalba Lagos y el profesor y doctor señor Miguel Allende. Muchas gracias por estar presentes. Físicamente, sí. ¿Aló? Presidente. ¿Sí? ¿Quién habla? El Cruzcoque, senador. Luciano, ¿cómo estás? Adelante, el senador Bien, Cruzcoque. ¿no va a haber posibilidad de varios para hacer un punto en varios? Y a puntos varios la idea es que usted pueda exponer después de estas dos intervenciones, vamos a pedir que usted pueda dar cuenta de su misión. No, es que exactamente era por lo mismo, presidente, porque yo quería solicitar que se pudiera recibir a la AmCham y hacer una cuenta la tercera semana de noviembre, porque ellos pidieron preparar también una exposición precisamente para dar cuenta del viaje a Silicon Valley, a Seattle y a las grandes tecnológicas, precisamente para abordar asuntos de inteligencia artificial y la ética de estos medios, que fueron los temas principales y me parece que fueron tremendamente nutritivos para el debate que nosotros estamos teniendo. Entonces, tercera semana, si se puede, del mes de noviembre, que debiera ser la última antes de la regional. Ok, lo resolvemos entonces, lo resolvemos de esa forma y también vamos a resolver que esa misma nosotros podemos dar cuenta ahora. Eso, gracias. Ok, no, las dos misiones parlamentarias vamos a poner ese mismo día. ¿Se les parece? Buena idea. Sí, okay. Muy buena idea, gracias. Se acuerda. Perfecto. Y también nos va a acompañar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Centro de Bioética, la Facultad de Medicina, vía Zoom, el profesor y doctor señor Luca Valera, que está presente. Ahí vemos a Luca Valera. Agradecemos también a aquellos que nos acompañan permanentemente, a los premios nacionales, también a Cecilia Hidalgo como presidenta de la Academia de Ciencias, también nos acompaña Carolina Vidanco, también Lolo Valderrama, Paulina Ramos, Fernando Lund, Claudia Muñoz, Ricardo Moreno y Leopoldo Soto. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a partir con aquellos que nos están acompañando presencialmente. Le doy la palabra a la profesora y doctora señora Rosalba Lago. Profesora, debe prender su micrófono, exactamente. Ya. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Buenas tardes a todos. Honorable senador Chaguán, presidente de la comisión. A todos los senadores, diputados y autoridades que nos están escuchando. Entonces nosotros fuimos invitados, el profesor Miguel Allende y yo, en representación de la Academia de Ciencias, para comentar acerca del proyecto de ley que modifica la ley número 20.120. Específicamente, nosotros nos vamos a referir al boletín número 15.076-11. ¿Me cambia, por favor? Sí, ¿Tengo adelante. alguna posibilidad yo de cambiar? ¿Tiene posibilidades de...? Ahí está, muchas gracias. Ahí lo van a ayudar, doctora. Mejor que lo haga yo creo. Sería más fácil. Con la flecha pueden... Sí, ok. Perfecto. ¿Ya? Bueno, en dicho boletín que acabamos de mencionar, digamos,
como ya lo dijo el senador al inicio, es acerca, digamos, de la modificación de la ley número 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y que prohíbe la clonación humana. ¿Ya? Y este proyecto también tiene el objeto de regular la edición del genoma humano y tipificar los delitos que se indican. Ahora, este boletín está dividido en 5 acápites. Tiene un primer acápite en donde está el objetivo o idea matriz, después están fundamentos, después algunos conceptos básicos, después está el contenido del presente proyecto de ley y finalmente está la sugerencia que se hace al Honorable Senado. Entonces nosotros vamos a ir haciendo nuestras observaciones, digamos, al boletín en cada uno de los acápites en el orden correspondiente. Adelante. Bien. Ahí está. Entonces, lo vamos a hacer, digamos, la metodología que vamos a usar, digamos, para exponer esto es la siguiente. Nosotros vamos a poner, digamos, en el cuadro que está a la izquierda y que está inserto en un cuadro azul, lo que dice, digamos, el párrafo que nosotros queremos introducir algún comentario o modificación. ¿Ya? Y a la izquierda está en el cuadro azul, en el cuadro rojo, está la sugerencia desde la Academia de Ciencias y específicamente en letra roja está lo que se adiciona o lo que se cambia, para que lo vayan mirando y pueden tomar nota, digamos, de las sugerencias de manera más fácil. Y también vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a solamente referirnos a los párrafos que nosotros pensamos que podrían ser modificados. ¿No? Todo lo demás no nos vamos a referir, digamos, no vamos a ir viendo. Muchas gracias. Además están los correos de cada uno de los señores senadores, señores y señoras senadoras, así que está perfecto. ¿Ya? Y tenemos copia de la presentación. Ya. Adelante. Lo que vamos a hacer entonces, yo voy a llevar como el hilo de lo que vamos a ir modificando y el profesor Miguel Allende va a intervenir para explicar las razones de dichos cambios. ¿Ya? Entonces, en el primer acápite, que se llama Objetivo o Idea Matriz, dice que el presente proyecto de ley busca actualizar la legislación contenida en la ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, introduciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre edición del genoma humano y tipificando una serie de conductas referentes a prácticas eugenésicas, edición no autorizada, apropio, robo, hurto y tráfico de material e información genética. En este objetivo nosotros pensamos que es imprescindible agregar lo que se indica en el cuadro de la mano derecha, que es, digamos, que se puede dar el uso indebido de la información genética del individuo. Entonces se agrega y al uso indebido de la información genética del individuo. Ahora, este concepto que pusimos acá lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación y nos parece que es lo más importante de todo que habría que cambiar, ¿ya? Por las razones, digamos, que se van a ir diciendo. Entonces, simplemente en objetivo e idea matriz es lo que se sugiere agregar. Si pasamos a la acápite 2, fundamentos, señala, digamos, ahí está escrito lo que señala fundamentos en el boletín, que dice Chile cuenta con una legislación de hace bastantes años en lo que dice relación con la investigación biomédica contenida en la ley 20.120, cuyo objetivo, como señala, es proteger la vida de los seres humanos desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética en relación con la investigación científica, biomédica y sus aplicaciones clínicas. Eso dice el boletín. Entonces nosotros proponemos cambiar algo de la parte de fundamento, también de acuerdo a los principios y disposiciones generales del decreto 114, ¿cierto? Que tiene que ver, que además después fue modificado, este decreto es del año 2010, ¿ya? Y fue modificado en 2013 por el decreto 30, y que es en realidad un reglamento, ¿ya? Este decreto supremo. Ahora, en la parte que yo les comentaba anterior, en fundamentos, prácticamente tomó textual del artículo 1 de la ley, ¿cierto? Que dice que lo que aparece ahí, prácticamente es textual en la parte, digamos, de fundamento. Y el decreto supremo 114 lo que dice es: el presente reglamento tiene como objeto establecer las normas que permitan complementar y desarrollar las disposiciones vigentes en la ley 20.120 y las pertinentes en la ley 20.584 en materia de investigaciones científicas biomédicas en el ser humano y sus aplicaciones clínicas dentro del marco
de la protección a la vida, integridad física y psíquica del individuo y su diversidad e identidad genética. Bien, ¿cuál es la propuesta desde la academia? Desde la academia nosotros proponemos, digamos, omitir o intercambiar la parte correspondiente a desde el momento de la concepción. Y esto porque podría producir, digamos, alguna inconsistencia en lo que existe ahora desde el momento, desde el cigoto hasta la implantación, en aplicación, digamos, de procedimientos médicos o de procedimientos o algún tipo de experimentación. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Lo que sugerimos es dos alternativas, la cual yo creo que tendrán que tener alguna discusión, o ustedes escoger cuál les parece más pertinente. Una, en que se vea, digamos, acogiendo lo que dice el decreto 114, que seguramente vio estas posibles inconsistencias, ¿cierto? Y dice, Chile cuenta con una legislación, bueno, dice una legislación de hace bastantes años. Yo creo que, como se sabe cuál es el año, lo mejor es precisar. Entonces, desde 2006, en lo que dice relación con la investigación biomédica contenido en la ley 20.120, y su reglamento en el decreto 114 establece normas en materia de investigación científica biomédica en el ser humano y sus aplicaciones clínicas dentro del marco de la protección a la vida, integridad física y psíquica del individuo y su diversidad e identidad genética, ¿cierto? Porque en el fondo aquí el tema es la protección a la vida, ya la integridad. Esa es una alternativa, esa es la alternativa A, y después hay una alternativa B que es mucho más simple, que simplemente borrar desde el momento de la concepción. Bien. Nosotros en realidad tenemos tres observaciones a fundamento, ¿ya? Entonces la primera es la que acabamos de mencionar, después estaría una segunda en que se hace alusión, digamos, a todo lo que es la edición genética, usando, por ejemplo, herramientas como CRISPR-Cas y también poniendo, digamos, en esta sección mucha de lo que aparece, digamos, en el marco de gobernanza para la edición del genoma humano, ¿cierto?, por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces nosotros, todo lo que está en esa parte nos parece bastante apropiado, pero pensamos que habría que agregar cosas. Entonces, simplemente en el párrafo en que está subrayado, que dice: sin embargo, sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a sus posibles beneficios y riesgos, además de lagunas en el conocimiento científico sobre algunos aspectos fundamentales, como los efectos indeseados fuera de objetivo y los riesgos a largo plazo. Nosotros pensamos que es importante agregar un nuevo párrafo, ¿cierto?, a continuación inmediatamente de lo que está subrayado, que diga: adicionalmente, los avances en las técnicas de secuenciación de DNA permiten al día de hoy conocer el genoma de un individuo a bajo costo, por lo cual se ha masificado su uso, siendo potencialmente fácil conocer el genoma de cualquier individuo y hacer uso indebido de este conocimiento. Aquí, digamos, es quizás la parte que para nosotros reviste de mucha importancia, y ahora el doctor Miguel Allende se va a referir tanto a la edición, digamos, lo que contempla la edición, los pros y los posibles problemas que pudiera tener la edición genética, pero adicionalmente y muy importantemente, qué pasaría, digamos, cuando se hace uso indebido de información que puede ser obtenida de manera, incluso con consentimiento de la persona a la cual se le ha secuenciado el genoma, pero que se usa indebidamente para otros propósitos. Entonces, Miguel. Perfecto. Adelante. Muchas gracias, don Miguel Allende. Senador. Sí, efectivamente, como dice la profesora, bueno, esta ley nosotros vemos que tiene tres temas distintos desde el punto de vista científico. El primero es el de la clonación, que es algo que ya, digamos, creo que zanjamos y estamos bastante de acuerdo con lo que dice el borrador, digamos. El segundo es el de la edición genómica, que, como dice la profesora Lagos, consiste en hacer cambios en los genes o en el genoma de los individuos, potencialmente con efectos beneficiosos, pero también con efectos potencialmente deleterios. Voy a referirme enseguida a eso. Y el tercer aspecto
es algo que no está considerado todavía, pero creemos muy importante que se agregue, y es que estas tecnologías se basan también y se acompañan en el hecho de que hoy día es muy simple, barato y fácil secuenciar el genoma de un individuo, de una persona. De hecho, ya se hace para muchos procedimientos clínicos. Y por lo tanto, se genera ahí un potencial mal uso de información genética. No solo para temas de edición y todo eso, sino que para temas simplemente de resguardo de información privada o personal. Y por lo tanto, creemos nosotros que esta ley tiene que incorporar también esos aspectos, que yo creo que además son los más urgentes de incluir en esta ley, porque lo de la clonación y lo de la edición genómica ya está resguardado fuertemente en todo el mundo por las academias de ciencia, por los comités de ética de las clínicas, de los hospitales, pero el tema de la secuenciación va muy rápido y por lo tanto estamos hoy día enfrentados a una posibilidad de que haya una liberación o uso indebido simplemente por descuido de información que es altamente sensible para las personas. Hay que recordar que no todo viene de la genética, ¿no es cierto? Pero una buena parte de nosotros viene de nuestros genes. Y conocerlos puede indicar cosas como predisposición a ciertas enfermedades, cánceres o enfermedades de salud mental, etc. Y por lo tanto, ese tipo de información debería ser considerada altamente sensible para la persona y su privacidad. Y por lo tanto, yo creo que es importante que esta ley incluya un resguardo, y ya lo dice en algunas partes, ¿no es cierto? El robo, hurto y apropiación de información genética debería estar penalizada, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que el uso indebido es una forma de decirlo quizás que abarca más posibilidades. Ahí nos preocupan cosas como que la información genética sea usada con fines discriminatorios. Lo más obvio ahí es que potenciales o susceptibilidades para tener alguna enfermedad sean usadas por personas que están contratando, por seguros de salud, por instituciones de distinto tipo, para discriminar o seleccionar personas. Y por lo tanto es algo que creemos que debería ser fuertemente regulado, al menos. Como dije, la secuenciación genómica ya es un hecho. Mucha gente manda a secuenciar su genoma simplemente para conocer su ancestría, pero esa información está quedando en alguna parte. Y creemos bien importante que haya un resguardo, ya que están apareciendo empresas en Chile haciendo esto, que resguarde que esa información no sea liberada por ningún motivo y hayan ciertos requisitos legales para poder acceder a esa información. Eso resume un poco lo que queríamos decir con esta parte del... Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que agregar, profesor Almada? Vamos a seguir. Sí, adelante. Nuevamente él va a tomar la palabra, pero creo que muy pronto. ¿Ya? Bien, entonces, esto para finalizar el punto, digamos, lo que dice el último párrafo de fundamento es: en efecto, nuestra legislación no regula la recolección clandestina, robo, hurto o apropiación no autorizada de información genética. Por ello, el presente proyecto de ley no solo establece directrices en materia de investigación biomédica y edición del genoma humano, sino que tipifica y sanciona una serie de conductas en la materia, tales como la recolección no autorizada, la apropiación de muestras, la edición para fines distintos de los permitidos y el tráfico de material e información genética humana. Entonces, a eso habría que agregarle la frase que aparece ahí: y el uso indebido de información genética de un individuo por las razones que acaba de exponer el profesor Allende. Bien, con eso entonces terminamos la parte de fundamento y pasamos a la capítulo 3, donde se ven algunos conceptos básicos que aparecen en el boletín, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente le voy a ceder inmediatamente la palabra al profesor Allende, porque nosotros lo que hicimos aquí fue ver cómo estaban definidos estos conceptos básicos y hubo que precisar algunas cosas. En el caso del punto 1, 2 y 4, digamos, se precisó, pero además se añadieron dos nuevos conceptos. Entonces te cedo la palabra, Miguel, para que... Sí, básicamente es para hacerlo más preciso y más completo desde el punto de vista técnico. Precisamos ahí lo del genoma humano, que es la secuencia completa de nucleótidos de ADN que constituye cada uno de los cromosomas de un individuo. El material genético humano es el ADN que puede ser extraído desde cualquier cosa, elemento o material de origen humano y del cual se obtenga información genética. Creemos que eso lo dice un poco mejor. El punto 4, edición del genoma humano, es el proceso mediante el cual se modifica la secuencia natural del ADN de un individuo por cualquier medio o forma. Cambiamos y nos gustó más la palabra modifica, que me parece que decía altera,
que modificas más bien que la secuencia sigue siendo una secuencia, pero tiene otra serie de letras y altera puede ser otro tipo de cambios. Y agregamos la eugenesia, que es la práctica de un mejoramiento genético humano a través de la herencia y la genética, ya sea por medios reproductivos o tecnológicos, ¿ya? Y esto es un tema importante cuando se está hablando de clonación o de edición de genoma. Y finalmente, epigenética son cambios en la manifestación de los genes que afectan un carácter, pero sin cambios en la secuencia del genoma. Y esto lo pusimos también porque la tecnología CRISPR-Cas puede ser usada no necesariamente para hacer cambios en el genoma, sino que también cambios en el epigenoma, ¿ya? Que igual afecta a los caracteres visibles de nosotros, nuestro fenotipo. Por lo tanto, es importante también incluir la epigenética como concepto. Eso. Gracias, Miguel. Bien. Entonces, ya visto, esa es la modificación que sugerimos para la capite 3. También ahora hay una para la capite 4, que en realidad no sé si vale la pena que lo lea, pero es básicamente, digamos, para darle una cierta coherencia de las maneras como se han ido poniendo los temas, es cambiar el orden, ¿ya? El punto 2 dice, tipifica y sanciona las siguientes conductas de prácticas eugenésicas de edición no autorizada del genoma humano, hurto, robo, apropiación y tráfico de material e información genética, ¿ya? Entonces, pensamos que A no debería ser perfecciona, sino que mantiene la sanción, B debería ser sanciona, que antes estaba en A, C perfecciona, digamos, que está más hacia el final, perdón, que está hacia, es la primera, ¿ya? De modo de que esas no se cambia nada de lo que dice, simplemente el orden, para que sea un poquitito más, tengo un hilo, digamos, que se mantenga con lo que ya se ha dicho anteriormente. Pero sí, en el punto E, sí que agregamos nuevamente el tema del uso malicioso o indebido de la información genética. Entonces, el punto E de que sugerimos que quede como sanciona al que, con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento o almacenamiento de información genética humana, lo intercepte, interfiera o acceda a él y haga uso malicioso o indebido. Y todo lo demás quedaría tal cual. ¿Tiene algún comentario, doctor, aparte? No. Ok. Sigamos. Bueno, y esta es nuestra última sugerencia, digamos, todo tiene que ver con lo que ya hemos dicho, que es la sugerencia al Honorable Senado, digamos, en el texto. Y aquí lo que nosotros sugerimos, digamos, es en el artículo 18, número 5, dice, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 20 a 1.000 unidades de fomento al que promoviere, facilitare o ejecutare tráfico de material o información genética humana. Entonces, aquí habría que agregar algo que tipifique, quizás desde un punto de vista legislativo, ya nosotros sugerimos digamos, la esencia de Sí, hay que buscar una redacción jurídica buscar para poder... Exactamente, pero lo que queremos decir es que la pena por hacer el uso indebido de una información genética que es sensible... Tendrá un agravante. Yo creo que ya delito es un delito grave, ¿ya? ¿Por qué? Dice, y nosotros, aquí hacemos la sugerencia, se aumentarán las penas de acuerdo al daño infringido a aquellos que entregaren o recibieren información genética de un individuo y que producto de ello sus expectativas laborales, sociales y de protección a la salud se vieran irremediablemente dañadas, porque ese es el punto. Puede que a alguien le afecte de por vida que se filtre información, digamos, genética de una persona que es sensible. Se entiende por sí solo. Yo voy a pedirle a la Secretaría que busque una redacción adecuada entendiendo básicamente cuando tengamos y empecemos a resolver respecto de las indicaciones. Me parece que es absolutamente imprescindible darle la relevancia que implica efectivamente que una información genética de un individuo finalmente que expuesta y que produzca un daño irreversible, porque lo que pasa es que si fuera una cosa transitoria, pero a veces de por vida, porque la persona ya se sabe y eso puede significar de que no lo afilen en un SAPRE, por ejemplo, o que socialmente quede mal,
o que laboralmente se sabe que en tantos años más da la posibilidad de que tenga un Parkinson o que tenga cualquier enfermedad neurodegenerativa. Hay muchos ejemplos que uno puede dar de cosas de que pueden agravar, digamos, afectar para siempre a un individuo. Doctor, ¿te agregar algo? Sí, solo agregar que parece que todo esto fuera terrible, pero en realidad hay que pensar que todas estas tecnologías también tienen un uso positivo, un bien que generar. La secuenciación de los genomas humanos en realidad es una cosa que deseamos desde el punto de vista de salud pública, porque conocer la información genética de un país, de un grupo de individuos, es muy valiosa para poder programar qué tipos de enfermedades van a ser las más prevalentes, qué susceptibilidades hay en nuestra población. Por lo tanto, es algo que queremos tener. La pregunta acá es cómo hacer ese equilibrio entre disponer de esta información desde el punto de vista de los tomadores de decisiones de salud o de la relación médico-paciente también, que es muy personal, versus la diseminación de esta información fuera de ese ámbito. Sí. ¿Ya? O sea, Entonces, resguardar adecuadamente la confidencialidad. Exacto. Tiene que siempre haber un consentimiento informado y ese tipo de cosas, sí, con toda esta tecnología. Entonces, básicamente, hay que castigar fuertemente el mal uso, pero también dejar el espacio para que se pueda usar bien esta información. Muy bien. Senador Pío, antes de darle la palabra a Lucas Valera, ¿o esperamos que les ponga? Esperemos que ponga Lucas, sí, y después hago la comentario. Le agradezco a ambos. La idea es que se queden y puedan escuchar también la intervención de Lucas Valera. Adelante, Lucas. Y tengo también la excusa también de la ex senadora Carolina Goich, que se comunicó conmigo antes de la sesión. Así que quedó muy bien encargado Lucas Valera. Adelante. Muchas gracias, señor presidente Francisco Chaguán. Muchas gracias a las senadoras y senadores presentes, a los colegas, por la invitación, a los que me acompañan del Centro de Bioética. ¿Puedo compartir pantalla y presentar? Supuesto. Gracias. No, todavía no me da la posibilidad. Deme un segundo. Sí, está perfecto. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros también trabajamos justamente sobre este proyecto de ley, modificación de ley 20120, y digo nosotros porque fue un grupo de trabajo y eso es interesante destacar porque como Centro de Bioética trabajamos sobre este tema y entonces en nuestro grupo estaban abogados como la profesora Paulina Ramos, profesor Carlos Amunátegui, que nos acompañan, está biólogo como Ricardo Moreno, filósofos José Tomás Alvarado, María Alejandra Carrasco y yo. Estaba un médico, Iván Pérez, y la ex senadora Carolina Goich, que nos apoyó en todo el proceso. Entonces, nuestro grupo de trabajo, yo lo represento ahora, ha tratado de trabajar sobre este proyecto de ley y vamos a definir quizá una visión complementaria a lo que expusieron los colegas antes, enfocándonos más quizá sobre el tema del marco valórico del proyecto de ley. Claramente, este proyecto de ley es muy relevante, como ya se ha dicho, y no quiero gastar más palabras sobre esto, tanto para la investigación biomédica como las posibles aplicaciones clínicas que tiene. Y tiene un bien definido marco valórico y un marco legal. Nosotros analizamos más bien el marco valórico. Acá están la profesora Paulina Ramos y el profesor Carlos Amunátegui para responder a preguntas sobre el marco legal, en cuanto yo soy filósofo, entonces no entro en estos temas. Y este marco valórico y marco legal se apoyan en buenas definiciones y en evidencia científica. Estamos de acuerdo con lo que se ha dicho antes, que quizá hay que buscar algunas definiciones para poder mejorar el proyecto de ley. No me voy a quedar mucho en esto porque ya se ha dicho muy bien antes. Solo quiero destacar cuáles son los problemas de la edición genética. Como sabemos, la incertidumbre y la incontrolabilidad de los efectos, es decir, qué pasa con las generaciones futuras, y sabemos que todo esto es más problemático si pensamos en la edición o modificación genética en la línea germinal y no en la modificación somática, evidentemente, porque hay una cierta heredabilidad de esas modificaciones. La privacidad de los datos y el uso inapropiado o indebido, como se ha dicho antes, del material genético, la generación de embriones con fines instrumentales. Las películas de ciencia ficción en esto nos han ayudado, mostrándonos como esa película Nunca me abandones, mostrándonos cuáles son los posibles problemas de esto, y la idea del diseño que está detrás de posibles modificaciones genéticas con fines eugenésicos y la idea de perfección que puede, digamos, respaldar esta idea del diseño. ¿Cuál es la premisa de todo esto?
Estoy de acuerdo con lo que dijo antes el profesor Allende, es decir, nosotros somos también nuestra genética, aunque no somos evidentemente solo esto, y quiero destacar que esto vale para cualquier fase de nuestra vida. Es decir, del embrión al adulto nosotros tenemos un cierto genoma, efectivamente, tenemos algunos rasgos que nos acompañan en toda nuestra vida. Entonces, es bueno destacar este punto porque nosotros no cambiamos en este sentido, es decir, estos rasgos siempre nos acompañan. Y una modificación de nuestra genética, ya que nosotros somos también nuestra genética, puede significar un ataque a nuestra dignidad. Por eso el proyecto de ley está relevante en este sentido. Por eso proteger a nuestro genoma significa resguardar una de las dimensiones fundamentales, una que tiene cierta relevancia evidentemente, una de las dimensiones fundamentales de la persona humana. Me parece que esa es una premisa que es importante, digamos, destacar. Con referencia al proyecto de ley, nosotros también trabajamos sobre esto. Tenemos un documento que después, si quieren, podemos enviarles, donde destacamos básicamente 3 puntos que para nosotros son relevantes. El primero, las modificaciones que se relacionan con cuestiones y definiciones propias de la ciencia biológica y de las biotecnologías. Ya se ha hablado bastante de eso, entonces iré bastante rápidamente. 2, que es el punto central de nuestra reflexión, las sugerencias éticas y bioéticas. Todos somos, o sea, la mayoría de nuestro grupo pertenece al Centro de Bioética, por eso trabajamos básicamente sobre esto. Entonces, esas sugerencias con referencia a los principios y a los valores que constituyen el marco filosófico del presente proyecto. En el proyecto están expuestos algunos, nosotros vamos a hacer algunas sugerencias porque queremos aportar efectivamente a este proyecto de ley, este debate. Y por último, hay algunos elementos que hay que agregar para que se pueda legislar, según nosotros, con mayor precisión sobre este asunto. Definiciones, no voy a quedarme mucho en esto, solo nosotros destacamos entre las distintas definiciones que es bueno distinguir entre 2 tipologías que tienen una cierta relevancia moral muy potente, evidentemente, 2 tipologías de modificación genética, es decir, la edición somática y la edición reproductiva. Esto se debe básicamente a que algunas de estas ediciones, es decir, las modificaciones que se hacen, se pueden heredar a las generaciones futuras, y en el proyecto de ley se menciona también eso, una particular preocupación para las generaciones futuras, mientras que otra no. Entonces, a nivel moral, a nivel ético, eso tiene es una diferencia importante de esto. Con respecto a los valores y los principios, a la izquierda verán lo que se mencionan ahí en el proyecto de ley. Por brevedad, efectivamente, solo los mencioné y acá no se incluye la explicación. Y en la parte derecha es lo que nosotros tratamos de agregar. Acá también no hay la explicación en el documento, si quieren después hay la justificación para todos estos puntos, ¿no? Concordamos todo en nuestro grupo que efectivamente los principios parecían ser muchos y cuando son demasiados efectivamente pueden confundir a la hora, digamos, de regular o legislar sobre estos puntos o dar una regulación ética sobre esto. Entonces, nosotros creemos que menos es más y efectivamente nos parece que el principio que destacamos en negrita, es decir, el respeto a todo ser humano, siempre recordando que, digamos, todo ser humano significa en toda la fase de su vida, incluye también muchos de los otros principios que están mencionados que se pueden deducir efectivamente de ello, como la equidad, la igualdad de valor moral, la no discriminación, etc. Es decir, el principio base es esto. La promoción del bien común efectivamente es un punto muy importante, tal como se destacaba también en el proyecto de ley. La actitud precautoria, así como se destacaba, la difusión de las informaciones, sabiendo que efectivamente no todas las informaciones se pueden difundir. Y agregamos además los principios fundamentales de la investigación biomédica. No los definimos nosotros, sino que esos son bien famosos para cualquier, digamos, investigador que, digamos, se enfrente con la ética de la investigación clínica, y son los famosos principios de Emanuel et al., los 7 principios donde se dice cómo tiene que ser efectivamente la investigación biomédica. Nos parece importante, digamos, retomarlos también acá, además porque están bastante consensuados a nivel internacional. Y después agregamos algunas prácticas prohibidas en relación con el embrión humano. Este artículo que nosotros les proponemos para vuestro discernimiento.
Primero, lo que se prohíbe, según nosotros, es importante, el diseño de embriones humanos de acuerdo a las preferencias de los padres o por fines eugenésicos. Acá hay una amplia literatura sobre este tema, cuanto efectivamente el tema del diseño de embriones sea problemático a nivel moral. Solo sabemos, cabe mencionar que en el 2005 efectivamente el Comité Nacional de Bioética de Estados Unidos, en ese comité hubo un largo debate sobre esto. Salieron libros que son bien interesantes, donde hay argumentaciones en contra de esto, efectivamente del diseño, digamos, libre de los padres o por fines eugenésicos. Eso está ya bastante bien consensuado. Y segundo punto, la realización de fertilización in vitro con finalidad de generar embriones humanos para ser utilizados en la investigación en el ámbito de la edición genética. Es decir, usar como medios algunos humanos para poder hacer investigación. Eso es un punto muy problemático, efectivamente, para nosotros, si es que efectivamente aceptamos el punto que, digamos, toda vida humana tiene el mismo valor. Entonces, y acá voy muy brevemente para respetar el tiempo que me fue otorgado, ¿es oportuno proteger al genoma humano? Evidentemente sí, porque hay problemas de manejos de datos, de privacy, etcétera, como fue mencionado. Y además porque es necesario matizar la posibilidad de intervención sin límites. Es decir, la tecnología no conoce límites, todos los límites para la tecnología son obstáculos. Para la ética hay algunos límites que no se pueden efectivamente, digamos, sobrepasar. Y eso es importante, por eso esa legislación es muy importante por respecto a este punto de vista. Segunda pregunta es, ¿cualquier intervención sobre el ser humano problemática a nivel moral? Acá hay que hacer una distinción ética muy importante entre modificaciones somáticas y modificaciones en la línea germinal, evidentemente para poder debatir un poco con más propiedad sobre el tema. Y el último punto, cómo se puede proteger al ser humano, por eso su genoma que habla, que es la imagen de su identidad, garantizar el respeto de la dignidad de todo ser humano. Y la historia de la bioética lo demuestra muy bien. Cuando se empieza a decir que algunos seres humanos valen menos, y eso, digamos, al origen de la historia de la bioética está este experimento de Tuskegee, que fue llevado a cabo de 32 a 72, donde se decía que algunos varones afroamericanos valían menos y se podían usar como medio para investigaciones científicas sin el consentimiento de ellos. Efectivamente, después pasó lo que pasó y por eso la bioética tuvo que intervenir diciendo, ojo, porque todos tenemos la misma dignidad. Más que nada, decirle nuestra buena disposición para poder apoyarles en lo que necesiten y poder efectivamente respaldar ese proyecto de ley que nos parece muy relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. Ahora sí le damos la palabra a el senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer las exposiciones presenciales aquí, el doctor Allende, la doctora Lago, también de Luca Valera, en forma remota. La última fotografía me recordó la expedición Balmis, los expósitos y las expósitas, los niños que traían vivos el virus para poder hacer vacunas, porque se ha experimentado con seres humanos y se le ha ocupado de vectores, que es algo que hoy en día tenemos que cuidar y proteger. La ética no es otra cosa que hacer lo debido, lo que corresponde. Yo al menos me baso en mi experiencia anterior con el doctor Carlos Echeverría en el Hospital Naval de Valparaíso. Yo fui su director del hospital y participaba en las comisiones de ética y bioética que teníamos para resolver problemas complejos. Ahora como legislador tenemos que poner límites y esos son los límites que tenemos que definir. Y por eso hay ciertas cosas, señor presidente, que yo creo que se nos han dicho que tenemos que abordarlas de forma muy clara y precisa. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por lo pronto, estamos viendo, y lo estamos todos pensando, que el límite hay que ponérselo a los humanos, a investigadores, científicas y científicos. Pero se ha agregado un elemento adicional en la investigación, que es la inteligencia artificial, que ya está funcionando. Entonces, vamos a permitir que solamente investigadores humanos intervengan sobre cosas que afectan directamente a humanos, o vamos a dejar que inteligencias artificiales desconectadas de su creador empiecen a hacer creaciones. No lo sé resolver. Es una duda que le dejo para que podamos elaborar sobre ella. Lo segundo, tenemos que asimilar toda nuestra legislación, de tal forma que los delitos sean comprendidos a cabalidad, incluido el delito de receptación, señor presidente. Tenemos que evitar que tengamos personas que estén disponibles para que exista este tráfico,
porque si no nos preocupamos de la cadena completa, aquí tenemos un problema. Entonces, lo primero, asimilémoslo al Código Penal completo. Lo segundo, asimilarlo a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, el principio de finalidad. La doctora Lagos nos decía, sí, esto es para algo específico, el consentimiento, por supuesto, pero es con una finalidad, y la Ley de Protección de Datos Personales lo tiene. Los datos que se entregan con un cierto propósito. Entonces también homologarlo con nuestra nueva ley que sigue el estándar europeo, el GDPR. Entonces vamos a ser un pionero, un país que está preocupado de regular, de fijar límites, pero además usar los altos estándares internacionales. Doctora Lago, usted tiene toda la razón, son muy baratos los dispositivos. El Minion es una cosita chiquitita que se conecta a USB, vale menos de $1.000 y hace secuenciamiento completo. Estuve tentado con mis hijos, pero dijimos no queremos jugar a ser Dios. Pero es factible, cualquier persona puede obtener información y si no está regulada esa información puede ser ocupada para cualquier cosa. El secuenciamiento completo en datos son 3 gigabytes, o sea, una persona más o menos en 3 gigabytes uno puede guardar el alma, diríamos, de alguien, con todo lo que eso significa, porque es su futuro, sus posibilidades. Es una información muy sensible. Yo creo que de todas las informaciones que se manejan en el mundo digital es de la más sensible, porque incluso se puede reproducir el ADN y puede ser puesto en un lugar de una escena de crimen y una persona sin haber estado ahí, con las tijeras, porque hay tijeritas para todo, uno puede armar una muestra que al menos pase ciertos protocolos. Y ahí viene la parte de investigación, señor presidente. Si vamos a regular y vamos a fijar penas, tenemos que especializar a las policías. Y aquí la Policía de Investigaciones tiene que estar preparada para poder trabajar este tema, tiene que recibir preparación, conocimiento, y esto, si nosotros lo vamos a incorporar, tiene que ir de la mano para que las policías puedan establecer este sitio del biosuceso, llamémosle, con todos los elementos de prueba, la carga de prueba, para que después eso pueda fluir y una fiscalía pueda perseguir el delito. O sea, tenemos que hacerlo todo. Yo creo que es muy oportuno la información que hemos recibido. Yo anoté varias cosas que podemos trabajarlas. Si a usted le parece, señor presidente, podemos hacer indicaciones nosotros en ese sentido para poder complementar y esas ponerlas en discusión, buscando obviamente el acuerdo para que tengamos una legislación a la altura de lo que significa la evolución científica, que es para ayudar a la humanidad. Aquí tenemos una herramienta maravillosa que va a ayudar a salvar vidas, pero que si no la regulamos va a haber gente que va a hacer un mal uso de ella. También tenemos que proteger la vida, la dignidad del ser humano, la dignidad que está en el ADN, por lo menos, en la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Sino el ARN es otro, ahí cambiamos una. Pero esos datos también tienen que ser protegidos y certificados. Y ojalá, y aquí viene la última recomendación, tengamos unos estándares para los laboratorios de investigación, que certifiquen un cierto nivel de estándar que nos aseguren que efectivamente son instalaciones seguras, no solo en la parte de biohazard, de la parte biológica, sino también seguras en la parte de datos, que no hayan filtraciones de datos, que no sean atacados, que no vayan a ser robados. Y aquí entramos con el tema final, tienen que tener ciberseguridad. Este es el mundo actual, este mundo que une lo físico con lo digital, digital como le llaman hoy en día, tiene que estar bien regulado, tiene que ser lo mismo y no tiene que haber diferencia, no puede haber espacio. Y si ocurre el delito hay que perseguirlo, porque el delito que no se persigue, que no tiene consecuencias, va a generar que siga existiendo más delitos. Eso sería, señor presidente, agradecer la exposición. Muy agradecido. Muy bien, senador Pío, y le instamos desde ya a empezar a trabajar en las indicaciones. Este proyecto lo tenemos aprobado en general, ¿no? ¿Podríamos chequearlo? No. Entonces, vamos a ver la posibilidad en la próxima sesión de aprobarlo en general y pedir autorización de la sala. Hay más invitados. Ya. Vamos a terminar con la ronda de invitados para aprobarlo en general y luego vamos a fijar un plazo, vamos a pedir autorización de la sala para tratarlo en general y en particular para corregirlo. Este es un proyecto que requiere correcciones antes de ser presentado a la sala y luego seguramente salir un nuevo plazo de indicaciones. Entonces, vamos a seguir esa lógica con este proyecto. Agradecemos a los profesores, al profesor Allende, a la profesora Lago, al profesor Valera por la exposición. Si alguno de los y las señoras invitados que están que son algunos del Centro de Bioética, quisiera hacer alguna, o a la Academia de Ciencias quisiera hacer alguna
algún aporte, bienvenido. Sí, está Paulina Ramos. Paulina Ramos, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Yo solo quisiera, como el senador acaba de relatar, los datos del genoma humano tienen un trato especialísimo. Son datos que incluso en nuestra legislación deben ser encriptados y no basta el consentimiento personal porque incluye a toda la familia, o sea, son datos y que no cambian. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad de un tratamiento un poco más, que no basta la ley 19628, que es la ley de derecho a la vida privada, sino que un tratamiento más, de acuerdo a las normas internacionales, más especial, más protegido, quién, cómo se usa. Y yo solo quisiera además agregar, cuando se habla de uso malicioso, que lo habían propuesto en la presentación de la Academia de Ciencias, que es bien distinto uso indebido de uso malicioso. En el caso del uso malicioso ya estamos en una figura penal. Uso indebido no necesariamente hay esa malicia, ¿ya? Entonces, por eso en la configuración de los tipos penales también debiera trabajarse uno a uno. Pero lo que nosotros no queremos, ¿no es cierto?, por lo que he visto, es un mal uso de estos datos que, por ejemplo, han servido para determinar que Tutankamón no era hijo de quien se decía que era hijo, y han servido estos datos como para determinar que el Lord Mountbatten era pariente del zar de Rusia. Entonces, tienen un impacto que en este momento no sabemos, pero en 30 años más pueden ser decisorios también para el desarrollo de la vida humana. Muchas gracias. Gracias, Paulina, por tu aporte. Yo creo que es absolutamente necesario tener un tratamiento especialísimo justamente de la protección del genoma de cada una de las personas, de cada uno de los seres humanos, justamente por las razones que tú acabas de mencionar y también el senador Pío. Agradecemos a cada uno de ustedes. Vamos a seguir. Ustedes quedan especialmente invitados para el resto de si nos quieren acompañar por Zoom o presencialmente en el resto de las convocatorias que haremos, hasta completar la votación en general del proyecto. Y luego, vuelvo a insistir, vamos a solicitar la discusión a la sala, la discusión en general y en particular, para ir trabajando inmediatamente en las indicaciones que ustedes han presentado. Muchas gracias por su contribución. Gracias. Sí, voy a suspender la transmisión porque vamos a tratar unos temas propios de la comisión. Muchas gracias.